Particularmente de todo lo que está ocurriendo allá en Michoacán, me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Omar Sánchez de Tagle. Él es el subdirector de Animal Político, compañero aquí en Grupo Fórmula, participa en el equipo de Ciro por la Mañana. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jaime, a ti y a todo el auditorio. Omar, pues qué gusto poder saludarte esta mañana. Importante pues escuchar lo que tú has reporteado, has estado en información muy cercana a lo que tiene que ver con Michoacán, con los temas de las autodefensas, la aprehensión de la tuta, una persona que ya sí operativamente estaba muy mermada, le seguían los pies tanto las autodefensas como el propio gobierno federal. Pero ¿qué representa la detención de este personaje muy importante, personaje que llegó a tocar esferas del poder político, de la seguridad y también de los empresarios ahí en Michoacán? Sí, fíjate que incluso yo sí creo que sí estaba mermado, pero seguía significando en Michoacán, en muchas regiones, una persona que representaba simplemente el hecho de estar libre, ya no digamos operando, el hecho de estar libre significaba mucho miedo para muchas gentes, sobre todo de la zona de Arteaga, de Tumbiscatillo, incluso el propio círculo donde se movían las propias autodefensas, que era Cuatro Caminos, allá por Nueva Italia y Apatzingán. Todavía significaba una persona que podía, ejercer su mando para tener balaceras, secuestrar gente e incluso seguir extorsionando, sobre todo en esta zona de Arteaga y Tumbiscatillo. Todavía yo creo que la tuta representaba pues un personaje que seguía causando molestias en la sociedad michoacana y sobre todo este temor que le tenían, yo creo que era muy importante. La tuta era un personaje también, Omar, muy vinculado a toda la cuestión que se generaba desde Lázaro Cárdenas. Sabemos que hay datos y hay información relevante sobre empresarios y empresas chinas que transportaban minerales y que los caballeros templarios, en un primer momento la familia michoacana y en un segundo momento los caballeros templarios tenían vínculos y ligas con ellos. Fíjate que yo creo que uno de los principales negocios que descubrió, y que incluso a mí me tocó poder verlo sobre todo en la parte no solo de Lázaro Cárdenas, sino de lo que es Arteaga hacia Lázaro Cárdenas, es toda esta zona de las minas. Pero fíjate que lo increíble era que no solamente habían ya extorsionado a los dueños de minas, sino que de repente se dieron cuenta que podían acceder a ciertos lugares, a ciertas montañas, y pues incluso sobre las carreteras empezaban a hacer sus propias minas para extraer minerales, y justamente con diversos grupos chinos empezaban a sacar minerales, grandes cantidades de minerales de Lázaro Cárdenas. Incluso ya todavía cuando se dio hace 2 años hace año y medio el operativo en Lázaro Cárdenas, en donde pues se cerró prácticamente este puerto, todavía seguían saliendo barcos chinos. Incluso yo recuerdo que hace 2 o 3 meses, 2 barcos chinos llevaban 6 meses varados allí en Lázaro Cárdenas porque se les detectó que tenían grandes cantidades de mineral que no habían reportado. Pero este era el gran negocio, sin duda alguna, que le representaba, por lo menos decía Alfredo Castillo, cerca de 2,000 millones de pesos al año a la tuta. Imagínate todo el poder económico que podían conseguir con eso. Omar, importante también la valía que tiene para el gobierno federal tener a este personaje con vida por toda la información que puede brindarles. ¿Qué puede mover alrededor de toda la estrategia que está manejando el gobierno? Y hoy toma más relevancia el tema de las autodefensas, porque se ha informado, se ha señalado que hay miembros de estas autodefensas que aún pertenecían a grupos delincuenciales. ¿La información que puede tener la tuta y que puede brindarles puede dar luz al gobierno sobre este tema? Híjole, yo creo que puede dar, el haberlo agarrado vivo, el haberlo capturado vivo, significa que puede dar muchos datos, porque además es un hombre que sabemos le gusta dar datos, es decir, no es un hombre que sea discreto, que no comparta información, sino que, viéndose ahora como está, seguramente dará mucha información. Lo que me decían ayer las autodefensas, y fíjate que ese es un buen punto, quieren que Servando Gómez Latuta le dé a las autoridades toda la información de los llamados, y seguramente has escuchado este término, los llamados arrepentidos. Estos arrepentidos forman parte de las autodefensas y es
quienes han provocado rupturas incluso entre los grupos de las autodefensas y quienes ahora de alguna forma siguen extorsionando en algunas regiones todavía de Michoacán. Estos personajes, estos arrepentidos, serán justamente clave importante para que Servando Gómez Lattuta pues señale quiénes formaban parte de estos grupos. Pero más, creo que la parte también que será muy importante es determinar qué otros funcionarios, no del actual, sino también de la anterior administración de Fausto Vallejo, estaban operando con Servando Gómez Lattuta, qué autoridades municipales estaban, porque él decía incluso que los pocos videos que había sacado eran tan solo una muestra de las autoridades que estaban colaborando con él. Es decir, creo que no solamente las autodefensas se van a ver, digamos, mermadas, digamos, en el sentido de señalar quiénes son los arrepentidos, sino también creo que varios funcionarios, sobre todo municipales, locales, estarán siendo señalados en las próximas semanas por Servando Gómez Lattuta. Omar, nos quedan 40 segundos. ¿Qué queda? ¿Qué viene? Tiene 8 órdenes de aprehensión. ¿Ya durmió su primera noche en el penal del Altiplano? Yo creo que le queda todavía interrogar, le quedarán varios juicios pendientes, seguramente la autoridad todavía le fincará varias responsabilidades. A él, en el caso de Lattuta, creo que será una larga, pues estará por varios años en el Altiplano y veremos qué pasa con su hermano y los otros que siguen declarando en Laseiro. Creo que también será interesante que puedan obtener de ellos. Pues, Omar, muchas gracias por atender esta comunicación. Invitamos a la gente que entre a Animal Político. Hay una crónica interesantísima, un mensajero, un auto y unos pasteles, los elementos que hicieron caer a Lattuta. Muy recomendable. Omar, muchas gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Gracias, Omar Sánchez de Tagle. Él es subdirector de Animal Político.